Imagina ser el cazador más poderoso del mundo, pero estar condenado a cuidar a 4 dragonas, porque si ellas mueren, el planeta entero será destruido por los dragones. Tras innumerables regresiones y fracasos, el destino te concede una sexta oportunidad. Esta vez no puedes fallar, porque no habrá una séptima. Esta historia comienza con una mujer de cabello verde que suplica desesperadamente que la deje salir y pregunta por qué les está haciendo esto, mientras queda claro que no está sola ya que entre sus brazos carga una niña, y todo ocurre frente a un hombre de mirada fría que se limita a observarlas en silencio, hasta que entre lágrimas ella le recuerda que por su culpa la niña que sostiene terminó autoeliminándose. Y le lanza una pregunta directa sobre si ahora está satisfecho, pero aquel hombre la sujeta con fuerza y le grita que todo esto es consecuencia de lo que ellas mismas provocaron, a lo que ella se niega y afirma que está equivocado. Sin embargo, él simplemente se da la vuelta y se marcha, dejando en claro que no quiere saber nada más de ella y que todo ha terminado, revelándose entonces que esta es su sexta regresión y que una vez más no fue capaz de detener el final, mientras Yojitai se pregunta qué habría cambiado al escuchar a esa mujer, aunque aún así no se arrepiente de lo que hizo, y en ese mismo instante ejecuta su técnica Espada sin forma S, tras haber comprendido luego de atravesar este mundo infernal por sexta vez que los fracasos y la experiencia que deja lo son todos, avanzando mientras elimina varios dragones a su paso, aunque sin importar cuántos caigan no existe un final porque cada vez aparecen más, hasta que surge el anuncio del sistema informando que el planeta Tierra ha adquirido la anomalía de estado apocalipsis y que ha fallado en salvar al mundo, pero aún así la autoridad del gran reloj rebobina el tiempo del mundo y le anuncia que comenzará nuevamente. Cambiando de escena, varias personas observan un extraño portal con total asombro, comparándolo con algo sacado de las películas y considerando llamar a la policía, mientras una mujer le pide a su pareja que se alejen del lugar porque tiene un mal presentimiento, aunque él no hace caso y la tranquiliza, asegurando que no es como si fuera a morir, pidiéndole incluso que le tome una foto de recuerdo frente al portal. Pero en ese mismo instante, detrás de él, aparecen varios monstruos que lo devoran sin dar la oportunidad de reaccionar, dejando a su novia completamente traumatizada por lo que acaba de presenciar, mientras esas criaturas emergen del portal y comienzan a atacar a las personas que huyen despavoridas, revelándose que en el siglo XXI se abrieron portales por todo el mundo y que incontables monstruos comenzaron a aparecer, llevando a la humanidad al borde de la extinción, aunque en medio de esa lucha por sobrevivir surgió una nueva era conocida como el Nuevo Génesis, donde jóvenes cazadores con un potencial sobresaliente de todo el mundo fueron reunidos en una tierra artificial llamada Hailing, donde fueron criados, dando origen a la fundación de la ciudad y Academia Mundial, tras lo cual la escena cambia mostrando un despertado que mantiene a una mujer como rehén, mientras amenaza con eliminarla si nadie se retira, con la víctima suplicando perdón, mientras 4 policías lo rodean exigiendo que la libere, hasta que de repente una presencia con movimientos más veloces que la luz aparece detrás del criminal y con una voz fría le recuerda que ya le ordenaron soltar a la rehén, provocando que el terror recorra su cuerpo, al no haber sentido cuando alguien se colocó detrás de él, lanzando ataques desesperados que son esquivados con facilidad antes de ser noqueado de un solo golpe, revelándose que quien lo derrotó es Yojitai, quien en esta nueva vida trabaja como policía. Pasando luego a una escena donde un oficial observa la noticia del arresto de Yoichi, un traficante de personas y ex agente sobrehumano, justo cuando un ruido le hace girar y ve al criminal tirado en el suelo, quedando sorprendida y felicitando al prota mientras piensa que algo en él ha cambiado, notándolo más alto y atractivo, momento en que llega otro oficial alarmado al verlo severamente que fue golpeado el criminal, mientras el prota observa a su alrededor sin reconocer ningún rostro familiar, revelándose que desde que comenzaron sus regresiones nunca volvió a trabajar y que esta es la primera vez que ve a todos los presentes, explicándose que abandonó su vida ordinaria y comenzó a regresar una y otra vez,
para detener el apocalipsis debido a las crías que eran eliminadas, ya que en el mundo de Ascalifa estas crías, al crecer hasta cierto punto, vienen a la Tierra por entretenimiento para acumular experiencias felices, aunque algunas, enloquecidas por la guerra, pierden el control y mueren. Otras quedan sepultadas bajo avalanchas de malicia hasta perder la razón, y algunas, incapaces de cumplir la misión que la vida les impuso, detienen sus propios corazones, provocando que los dragones adultos ataquen a la humanidad enfurecidos por la muerte de sus crías, razón por la cual el prota repitió su vida incontables veces hasta volverse tan fuerte que dejó de poder crecer, aunque aún así no fue suficiente para proteger al mundo entero por sí solo, llevándolo en esta regresión a intentar un método diferente. Volviendo al presente, la oficial se acerca y le pregunta si tiene planes después del trabajo, mencionando un nuevo restaurante cercano al que no quiere ir sola, invitándolo a acompañarla, pero él la rechaza con frialdad, asegurando que debe ir a otro lugar, dejándolo desconcertada incluso después de usar sus encantos, y preguntándole a dónde se dirige, recibiendo como respuesta que irá a Europa. Viajando hasta Florencia, Italia, donde una hermosa mujer de cabello verde juega con unos niños, hasta que detrás de ella aparece el prota, la saluda y le pide que necesita que vaya con él. Aquella mujer resultó ser Babel Colapsa, de rango S, capaz de manejar libremente idiomas y escrituras extranjeras, y con una sonrisa le pregunta por qué ha venido a buscarla, llamándolo directamente Yojitae, provocando que el prota se enoje y exija saber dónde escuchó ese nombre, a lo que ella responde señalando el pecho de su abrigo donde está escrito, aclarando que solo estaba bromeando y que no sabe quién es ni qué hace, aunque sí tiene claro algo: es extremadamente fuerte y no encaja en ese lugar, manteniéndose tranquila mientras pregunta si acaso ha venido a eliminarla, luego a secuestrarla, o si es de lo que disfrutan procrear con dragonas, haciendo que el prota le exija que deje de bromear y le revele su verdadera intención: protegerla en este mundo peligroso, advirtiéndole que si no coopera usará métodos bruscos, recordándole que los ojos del clan Dragón Verde pueden ver la solución y que en comparación con otros clanes son más perspicaces y captan las situaciones con mayor rapidez, por lo que al pertenecer a ese clan espera que tome una decisión sabia, a lo que ella responde preguntando si se comporta y escucha en silencio la tratará con amabilidad, recibiendo un sí como respuesta, aceptando entonces con una sonrisa y pidiendo que la cuide bien como una invitada, mientras le muestra su dedo meñique, gesto que el prota observa, notando que pese a la gran sonrisa, su cuerpo está temblando, uniendo también su meñique y sellando la promesa. Al día siguiente vemos a la dragona despertando, dirigiéndose a la sala cuando ve al prota con una sombra, al que asegura que todo estará bien y que solo haga lo que se le pide, revelándose que se trata de la habilidad sombra del Gran Duque de rango SS, con la cual puede invocar un clon capaz de ejercer hasta el 50% del poder del cuerpo principal, aceptando la sombra las órdenes antes de marcharse, dejando a la dragona verde sorprendida al ver que es idéntico al prota, quien le pide que no le preste atención y le aclara que esa sombra irá a trabajar en su lugar, porque él necesita quedarse a su lado, provocando que ella sonría y se siente junto a él y le pregunte si no van a desayunar, recordándole que incluso se saltó la cena de la noche anterior, recibiendo como respuesta que está bien y que coma ella, aunque ella confiesa sentirse extraña comiendo sola mientras el dueño de la casa no lo hace, llevando al prota a preguntarle por qué come 3 veces al día, si los dragones pueden vivir incluso sin comer, a lo que ella responde que no es por supervivencia, sino porque comer algo sabroso le hace feliz y la llena de energía, invitándolo entonces a acompañarla al supermercado para mostrarle el verdadero poder del desayuno. Ya en el supermercado, ambos comienzan a hacer las compras mientras las personas a su alrededor se quedan observándolos y murmuran que parecen una pareja de modelos, y aunque ella al terminar quiere regresar a casa, el prota le deja claro que antes deben pasar por un lugar muy importante para ella. Cambiando la escena hacia un local donde un anciano calvo con una mirada desagradable pregunta si ella es su novia y no duda en llamarla hermosa, provocando que el prota se enfurezca y le ordena que se calle si no quiere perder la vista que aún le queda y que se limite a hacer su trabajo, visitando así varios lugares hasta que al caer la tarde ella se muestra emocionada
al observar su ID, encontrándolo extraño tener por primera vez una identificación, lo que lleva al prota a preguntarle si nunca tuvo una antes, recibiendo como respuesta que jamás contó con una identificación, ni una cuenta bancaria, ni siquiera un reloj holográfico, haciendo que él se pregunte cómo ha logrado vivir todo este tiempo en la Tierra, momento en el que ella pregunta por qué su nombre es Boone, a lo que el prota responde que se debe a las 4 estaciones, ya que Boone representa la primavera, pensando para sí mismo que también está relacionado con los 4 dragones, provocando que ella le agradezca por un nombre tan hermoso, aunque admite que aún siente un poco de miedo, pues sus ojos le advierten que es peligroso y extremadamente fuerte, aunque aún así no lo considera una mala persona, llevando al prota a preguntarle si realmente puede estar segura después de solo un día, recibiendo como respuesta que su intuición es mejor que la de cualquiera por pertenecer al clan Dragón Verde, razón por la cual continuará observándolo un poco más, dejando al prota de pie sorprendido al ver una sonrisa de la dragona verde que jamás había visto en ninguna de sus regresiones anteriores, pensando que tal vez este nuevo comienzo no esté tan mal. Cambiando entonces la escena hacia un páramo nocturno en algún punto del continente africano, donde una mujer pelirroja se burla de un hombre calvo, preguntándole si eso es todo lo que tiene, después de haber actuado con tanta rudeza, provocando que él grite amenazas, aunque ella simplemente le pisa la cabeza y lo elimina sin esfuerzo, proclamando que esta es su victoria número 199 y preguntándose con una sonrisa malévola, ¿quién será su próximo oponente? Al día siguiente, todos los noticieros informan sobre un gran conflicto armado en Sudáfrica, donde la organización terrorista Parkdan, dirigida por humanos demoníacos, dejó un saldo de 1.400 víctimas civiles, mientras en la conferencia de prensa de la Unión Sudafricana SAN se niega rotundamente a negociar con terroristas, postura que no comparte la vigilante africana conocida como Cazadora Nocturna, quien entra en desacuerdo con la Unión SAN tras haber combatido directamente a Parkdan, regresando luego con el prota, quien observa las noticias y piensa que ya es hora de hacer un movimiento, momento en el que aparece Boone avisándole que la cena está lista y entregándole el platillo, dejando al prota completamente desconcertado, al ver que su apariencia es la de algo que podría envenenarlo con un aspecto terrible, mientras ella le pregunta qué le parece y le explica que vio un plato con sardinas cuando estaba en el Reino Unido y pensó que combinaría bien con arroz, ya que a los coreanos les encanta, haciendo que el prota, al tomar apenas una cucharada, dude seriamente si comer o no, decidiendo cambiar de tema y avisándole que al día siguiente irán por Roja, provocando que Boone se sorprende y le advierta que traerla de vuelta no será fácil y que no vendrá tan dócilmente como ella, aunque él asegura que no será tan complicado si va acompañado, y logra convencerla, llevándola a preguntarle si de verdad la ayudaría, y confesando que le resulta incómodo reunirse con las distintas casas de dragones, ya que cada una desea cosas diferentes, explicando que a ella le gusta divertirse, tomarse su tiempo y construir, mientras que los dragones rojos aman la guerra, la violencia y alardear de su fuerza, razón por la cual usar la fuerza para atraerlos es un error, y para ellos la subyugación es peor que la muerte, a lo que el prota responde que será aún más peligroso si no traen pronto a la dragona roja, ya que alguien va tras ella, y si la situación continúa así, Roja será eliminada, asegurándole que si viene con él podrán resolverlo todo de forma pacífica, percatándose entonces de que Boone lo observa fijamente y preguntándole qué ocurre, recibiendo como respuesta que le resulta interesante verlo pedir algo, pues pensaba que era alguien que intentaba hacerlo todo por sí mismo, aceptando finalmente ir con él, con una gran sonrisa y confesando que tampoco quiere que Roja sea eliminada, aunque impone una condición que se coma todo el platillo que le preparó, señalando la cuchara que dejó a un lado mientras hablaban, dejando al prota aterrado al mirar la comida, consciente de que cayó en su trampa, aceptando su destino y comiéndose el platillo completo. Cambiando de escena, varios soldados yacen inconscientes, esparcidos por el suelo, resultado directo del paso devastador de la dragona roja, quien furiosa les grita que son demasiado débiles y se lamenta de que su victoria número 200 haya sido tan decepcionante, sin dejarle ya ningún rival digno en África, preguntándose a dónde debería ir ahora y recordando que la dragona verde se encuentra en Europa, considerando incluso visitarla, mientras detrás de un muro dos soldados aterrados murmuran que esas eran las fuerzas de élite de San y que aún así
ahí fueron aniquiladas sin resistencia, aceptando con horror que no están frente a una simple chica, sino ante un monstruo enloquecido por la batalla, concluyendo que no tienen posibilidad alguna y que necesitan refuerzos, aunque su suerte se agota cuando la dragona roja aparece justo detrás de ellos dispuesta a atacarlos, lanzándose con una velocidad abrumadora que no les deja margen de reacción, salvándose solo porque un ataque desde la distancia impacta de lleno contra ella, obligándola a cruzar su espada para defenderse, siendo lanzada por los aires por una explosión de maná tan densa que sacude el campo de batalla, provocando que se recomponga en el aire, rompa el ataque de un solo tajo y deje a los soldados atónitos al ver cómo el maná es cortado como si fuera nada, apareciendo entonces un encapuchado que reconoce a la dragona como la cazadora nocturna, aliviando a los soldados al identificarlo como Javier Karma, afiliado a la Unión Africana San y superhumano de rango 8, quien les ordena retirar a los heridos, mientras la dragona roja, serena y sin perder la compostura, admite que el ataque fue contundente y que por fin ha aparecido el jefe de este lugar, recibiendo de Javier la observación de que aunque había escuchado que era una chica, es más joven de lo esperado, provocando que ella se ría y declare que es gracioso que ahora él vaya a convertirse en uno de los más grandes perdedores que ha derrotado, llevando a Javier a advertirle con frialdad que si aún sintiendo la diferencia de poder entre ambos, ella no muestra intención de rendirse, desatando entonces un aura roja que envuelve todo su cuerpo y lanzándose a un ataque feroz, intercambiando golpes a una velocidad brutal que Javier logra esquivar y repeler con precisión, hasta que la dragona percibe una apertura y golpea su estómago con toda su fuerza, quedando completamente desconcertada al notar que su cuerpo es tan duro que no reacciona, momento que Javier aprovecha para señalar que nunca ha peleado con alguien más fuerte que ella y que todas sus batallas han sido fáciles, lamentando que tanto talento se desperdicie ahí mismo, mientras activa su espada Ra, de la cual emana una energía dorada abrumadora, desatando un golpe final que la dragona no puede evitar y que la envía volando contra una pared, sorprendiendo incluso a Javier, quien reconoce que ella fortaleció sus brazos en ese instante para bloquear parte del ataque, obligándolo a aumentar aún más su poder, aunque al buscarla descubre que ha desaparecido, creyendo que ha huido, revelándose entonces que Boom ha llegado para rescatar a Roja, explicándole que vino porque escuchó que estaba en peligro y podría ser eliminada, provocando el reclamo de Roja al recordarle que no sabe pelear y que no interfiere en sus combates, llevando a la Boom a reflexionar que si mueren, toda su diversión terminará y que ella desea seguir permaneciendo en la tierra, preguntándole si acaso no puede ayudarla, logrando que Roja comprenda y cuestione qué deben hacer, descartando la huida al reconocer que Javier es demasiado fuerte y las alcanzará rápidamente, recibiendo entonces la respuesta de Boom, quien con total calma asegura que no se preocupe porque su chico se encargará de todo, despertando la curiosidad de Roja. Siendo en ese instante cuando Yoji Tae hace su entrada, apareciendo imponente y completamente sereno justo detrás de Javier, congelando el aire al hacerle sentir una presencia aplastante que no había percibido hasta ahora, provocando que pregunte con tensión quién es, recibiendo como única respuesta que él solo vino como acompañante. Tras presentarse como simple acompañante, Javier lo cuestiona con desdén, afirmando que ella no parece necesitar a nadie, mientras detrás de los muros la dragona roja ya ha salido, observando con atención con quién ha venido Boom. El prota intenta cerrar la situación diciendo que explicarlo todo sería demasiado complicado y que lo mejor sería detenerse ahí, pero Javier se niega, dejando claro que esto no es algo que pueda ignorarse porque alguien cruzó una línea, a lo que el prota responde con frialdad que ella no ha eliminado a nadie, provocando que Javier se vuelva serio e intente intimidarlo, advirtiéndole que no juegue con él y preguntándole si de verdad cree que se irá solo porque se lo pide, desenvainando su espada y liberando un aura dorada mientras declara que esa área está bajo la jurisdicción de San y que como investigador va a arrestarlo a ambos. Tras esas palabras libera una brutal ráfaga de energía que destroza todo a su paso, pero cuando el polvo se disipa, el prota ya no está frente a él,
sino justo detrás, emergiendo con una aura aterradora que hace que Javier tiemble sin comprender por qué, mientras el prota, visiblemente molesto, le pregunta ¿por qué está tan tenso? Si se supone que es un superhumano de rango 8, provocando que Javier ataque desesperado sin entender en qué momento terminó detrás de él. Pero al activar su espada de San, su brazo es cortado como mantequilla, y antes de que pueda reaccionar, el prota aparece a su lado y le ordena que escuche bien, explicándole que este será el día más desafortunado de su vida, pues oficialmente se encontró con un monstruo imprevisto mientras intentaba llevarse a esa chica y no pudo responder adecuadamente, lo que resultó en la pérdida de ambos brazos y de sus ojos, perdiendo también el rastro de los objetivos. Javier, aterrado, comprende que no es rival y que el poder frente a él no pertenece a este mundo, mientras el prota le ordena olvidar todo y sin dudar le corta el brazo restante y perfora sus ojos, aclarándose que dentro de San existen superhumanos curativos capaces de restaurar extremidades y visión, pero que el miedo grabado en su interior no puede curarse, ya que el miedo es efectivo y el prota lo ha usado a la perfección, reduciendo a Javier, antes orgulloso de su poder, a gritos de dolor, desesperación y terror absoluto ante aquella fuerza abrumadora. Un terror tan intenso que incluso la dragona roja lo siente al observar la escena y preguntar con voz temblorosa ¿quién demonios es ese monstruo? A lo que un responde que es un humano y no un monstruo, provocando que la dragona murmure que si eso es un humano, entonces ella no es un dragón, solo un lagarto. Tras resolver el asunto, el prota se acerca a la dragona roja y le informa que a partir de ahora vivirá bajo su protección en su casa, con libertad y apoyo, pero cuando va a advertirle qué ocurrirá si abandona esa protección, Boone lo interrumpe abrazándola y pidiéndole que le dé tiempo para calmarse, haciendo que el prota se tranquilice y decide regresar a casa, dándole durante el camino un nuevo nombre a la dragona roja, Yoyairan, enviando luego un mensaje confirmando que la situación ha sido resuelta. Mientras el verdadero cuerpo del prota se encuentra con la dragona rubia, quien lo felicita por su trabajo y le pide que regrese a casa. La dragona rubia le pregunta al prota con quién está hablando y si acaso no debería tener su reloj. Se nos revela que como todo dragón dorado, amante de la atención, vivió la tercera de sus 6 vidas como una figura de fama, siendo al mismo tiempo la misma dragona que causó la mayor destrucción, demostrando que el amor del público puede ser glamuroso, pero también traer consecuencias. Quizás la razón por la que ahora se encuentra sola en ese lugar. Ella se muestra emocionada al ver un reloj inteligente por primera vez y el prota le pregunta por qué está allí, señalando que debería estar entre los humanos y que si su objetivo es entrenar, ese sitio no tiene más que bestias e insectos. Sorprendida, ella le pregunta cómo lo supo. Y él responde que fue por el dragón verde, lo que le alegra al recordar que percibió su aroma en él. Con seriedad el prota le pregunta si ahora teme a los humanos y ella algo nerviosa admite que no les tiene demasiado miedo, pero que ha vivido entre ellos antes y que las miradas extrañas y el ser seguida constantemente terminaron por asustarla. Para evitar que reviva esos recuerdos, él cambia de tema y le pregunta si le gusta el pan. Ella responde que es un dragón y no necesita comer, pero el prota chasquea los dedos y abre una gran grieta dimensional, de la que recibe una bolsa llena de pan, una manifestación superficial de una habilidad del vacío clase S, capaz de devorar incluso una ciudad entera. La dragona queda asombrada al ver que no solo hay pan, sino también dulces, y entonces el prota le propone que vaya con él, que no permanezca sola en este lugar, asegurándole que sus otras amigas dragón estarán allí, que estará a salvo y podrá disfrutar de su entrenamiento con sus hermanas. Ella duda recordando que su madre le advirtió que no siguiera extraños, pero el prota añade que también le comprará macarrones y con solo escucharlo sus ojos se iluminan, completamente maravillada. Cambiando de escena, nos ubicamos en un complejo de edificios lujosos, donde es evidente que viven los millonarios. En el balcón de uno de esos departamentos se encuentra Yoyairan recordando el momento en que conoció al prota por primera vez y cómo él demostró una fuerza monstruosa a eliminar a su oponente en cuestión de segundos. Sin embargo, al mismo tiempo se muestra claramente enfadada. Boone, que la observa mientras mira al cielo, está a punto de preguntarle qué le ocurre, pero en ese instante aparece el prota acompañado de la dragona dorada. Cumpliendo su promesa, le entrega más macarrones, dejándola completamente feliz, aunque al ver a Boone se olvida
olvida de todos los dulces y corre a abrazarla con alegría, emocionada por verla después de tanto tiempo, preguntándole desde cuándo está aquí y si acaso vive con esa persona. Boone le explica que llegó hace solo unos días y que Yoya-Eran también está aquí, lo que hace que la rubia corre hacia ella muy contenta, preguntándole si ha estado fumando otra vez y reprochándole que los dragones rojos siempre hagan cosas malas. Cansada de escucharla, Yoya-Eran la amenaza con arrancarle el pico si no guarda silencio. Después de eso, las tres se sientan frente al prota, quien les pregunta qué edad tienen. Boone responde que 20, la rubia dice que 10 y Yoya-Eran 16. La rubia entonces pregunta por qué Yoya-Eran tiene ese nombre, si acaso es falso, y Boone le explica que fue el nombre que le dio el prota. La rubia queda sorprendida comentando que ni siquiera han tenido su ceremonia de mayoría de edad y ya poseen nombres, los cuales se supone que deben ser especiales. Entonces el prota nombra a la rubia como Yo-Gaeul, explicando que Gaeul significa otoño, Boone significa primavera y Yoya-Eran significa verano, y finalmente señala el collar de la rubia diciendo que eso se llamará Yeol, que significa invierno. La rubia aún más sorprendida le pregunta si acaso ya sabía que su collar es un huevo donde está azul, y el prota responde que sí, aclarando que es un polimorfo que nacerá pronto y que debe ser cuidada. Con un tono serio les advierte que solo tienen que seguir una regla, disfrutar de su entrenamiento en ese lugar y no salir de la villa. Confundida, la rubia pregunta qué quiere decir con eso, y el prota le responde que no deben esconderse de él y que su entrenamiento estará bajo su control y supervisión. Boone se pone de pie emocionada diciendo que entonces solo necesitan mantenerse cerca y les pregunta a las demás si quieren salir un rato, ya que ahora que vivirán aquí necesitan identidades y suministros. La rubia se entusiasma con la idea, pero Yoya-Eran le cuestiona cómo piensan salir si ni siquiera tienen dinero. Esa situación se resuelve cuando el prota les entrega su billetera, diciéndoles que no se preocupen por el dinero y que solo se diviertan. Boone feliz le agradece y le pregunta cuánto pueden gastar, a lo que él responde con total calma que todo lo que quieran. Luego de unas horas, las vemos divirtiéndose sin parar, comprando todo lo que se les cruza por delante, tanto que en un solo día llegaron a gastar más de $40,000, provocando que el banco limitara la tarjeta, algo que para el prota no representaba ningún problema mientras ellas fueran felices. Boone se le acerca para disculparse por haber gastado tanto, explicándole que incluso querían comprarle ropa a él, pero no pudieron por el límite de crédito. En ese momento, la dragona rubia aparece modelando toda su ropa con una enorme sonrisa, agradeciendo y preguntándole qué tal le queda, a lo que el prota responde que se ve muy bien. Yoya-Eran también se acerca y aunque no es muy expresiva menciona que ella compró un reloj y una espada, recibiendo la aprobación del prota, quien la felicita por haber elegido una espada decente. Ella solo comenta de que se alegra de no haber comprado algo inútil, pero es interrumpida por la rubia, que se la lleva a su habitación porque también le compró más ropa para que se la pruebe. Boone le explica al prota que Yoya-Eran no es buena expresando sus sentimientos, pero que en realidad está muy agradecida. Al preguntarle si ella no compró nada para sí misma, Boone responde que sí, señalando lo que hay sobre la mesa, dejando al prota sorprendido al ver que se trataba de una planta en maceta, mientras ella comenta que cuidó una planta se siente bien, verla florecer y crecer es algo que puede recordar para siempre. Tras salir de ese momento de calma, Boone le plantea al prota que tiene una duda, ya que sabe que el entrenamiento no se trata solo de comer y divertirse, y se pregunta si existe alguna forma de obtener una experiencia completa mientras están bajo su supervisión. El prota le responde que sí la hay, y de inmediato le lanza una pregunta que las deja completamente sorprendidas, si acaso quieren ir a una escuela. Al pasar los días, las vemos regresar al departamento completamente agotadas, preguntándose por qué la entrevista había demorado tanto, cuando de pronto la rubia entra en pánico al pensar qué pasaría si las otras dos ingresan a guarida y ella no, quedándose sola y excluida. Pero en ese momento Yoji-Tae aparece por detrás felicitándola, haciendo que ella corra a abrazarlo entre lágrimas, creyendo que ya había reprobado, aunque él la calma asegurándole que no se preocupe porque no fallará. Mientras Yu-Boon, que no lo había visto al llegar, le pregunta dónde había estado y él le muestra que ha comprado algo, emocionando a la rubia, que piensa que son macarrones, pero él responde que es algo que le gusta aún más, mostrándonos un flashback donde un presentador anuncia a un invitado increíble y da la bienvenida a la estrella pop de fama minimalista, Baby Yellow, quien responde alegremente sobre el programa, diciendo que es un buen espacio para hablar mientras come algo delicioso, hasta que le pregunta
preguntan cuál es su comida favorita. Y volvemos al presente revelando que Yoji Tae les había traído pollo frito coreano, el cual la rubia disfruta con total felicidad mientras él se aparta de la mesa y Jo-bun le pregunta si no va a comer con ellas, a lo que él responde que está bien y que coman primero, saliendo luego al balcón donde recibe una llamada en su reloj inteligente desde la oficina de admisiones de Warida, preguntándole si ya le había contado lo ocurrido Jo-bun, informándole que obtuvo una puntuación perfecta en la entrevista, dejando a todos los entrevistadores impresionados hasta el punto de ofrecerle liderar la ceremonia de entrada, oportunidad que ella rechazó pidiendo que intente convencerla, pero Yoji Tae se niega, diciendo que si ella no lo quiere, él tampoco, finalizando la llamada. Momento en el que aparece Jo Jae-ran cuestionándole por qué les ha enviado a Warida, a lo que él responde que es para darle lo que desean, provocando que ella afirme que lo único que quiere es una buena pelea y saber si en ese lugar hay gente fuerte, recibiendo como respuesta que los mejores del mundo están allí, lo que le anima a pedirle un combate para comprobar cuán poderoso es, exigiendo que si va a mantenerla bajo su mando le muestre de lo que es capaz, pero Yoji Tae simplemente la ignora y le pide que entre a comer, enfureciéndola por considerarlo aburrido, hasta que la rubia aparece insistiendo en que pruebe el pollo frito, y aunque Yo Jae-ran se niega al inicio, termina probándolo, quedando completamente maravillada por su sabor. Se nos informa que Warida es una institución educativa ubicada en la isla de la abundancia Hailing, completamente diferente a cualquier otra en el mundo, una escuela dedicada a entrenar superhumanos bendecidos con múltiples habilidades, aunque los cadetes que estudian allí suelen ser hijos de directores ejecutivos, casas reales y auténticos genios, razón por la cual la institución recibe constantes críticas por su jerarquización. Información que la rubia observa desde su reloj inteligente mientras le comenta a Jo-bun que quizá el prota sea el hijo oculto de algún CEO poderoso, ya que ni siquiera se inmutó después de que gastaran tanto dinero, idea que Jo-bun no descarta y simplemente sigue la imaginación de la rubia, cambiando luego de tema al mostrarse felices porque las tres lograron ingresar a Warida, aunque se preguntan dónde está Jo Jae-ran y el prota, a lo que Jo-bun explica que Jo Jae-ran fue enviada a la escuela Dragón Azul para rendir los exámenes prácticos y que el prota la acompañó, aclarando que los supervisores adultos deben acompañar a los estudiantes para evitar que los superhumanos inmaduros se descontrolen, provocando que la rubia comente que Jo Jae-ran sería una amenaza sin supervisión, y pregunta por qué están dando otro examen, recibiendo como respuesta que su prueba consiste en batirse en duelo contra otros cadetes, despertando el interés de la rubia que quiere ir a verlo, pero Jo-bun le explica que no será posible justo cuando ambas notan que muchas personas la rodean, murmurando sobre de qué familia provienen esas nuevas cadetes y lo hermosas que son, dando paso a un cambio de escena hacia la escuela Dragón Azul, en el pabellón Cactian, donde varios cadetes se enfrentan mientras los supervisores animan desde las gradas, entre ellos el prota sentado con total calma, hasta que una voz se alza pidiendo que se tranquilicen, ya que solo están generando ansiedad en los futuros cadetes, presentándose como el profesor principal de la escuela Dragón Azul, Wei Yuan, causando murmullos de admiración por su cortesía, dignidad, habilidad, riqueza y pasado como héroe de guerra, mientras el prota lo observa con una mirada completamente inexpresiva, momento en el que anuncian el enfrentamiento número 127 contra el número 4, entrando Jo Jae-ran al campo de combate con una expresión aburrida y declarando que espera que el combate sea interesante porque de lo contrario se marchará. Las personas del público comienzan a preguntarse por quién apostarán, mientras uno de los estudiantes comenta que ambas son hermosas aunque la pelirroja destaca más, siendo reprendido por su compañero que le recuerda que la apuesta es por quién ganará, asegurando entonces que la victoria será de la rubia Sofía Borkova, quien ya formaba parte de RIL antes de ingresar a la academia, una fuerza especial de cazadores de Rusia que tuvo un papel clave en la guerra y cuyo entrenamiento es conocido por rozar métodos de tortura, escuchándose incluso a un instructor gritarle que los superiores tienen grandes expectativas y que debe ganar, provocando que Jo Jae-ran se burle y le pregunte por qué no regresa a casa con su papi, enfureciendo Borkova que la amenaza con eliminarla, dando inicio al combate cuando la rubia se lanza a toda velocidad, solo para que Jo Jae-ran detenga su ataque con una sola mano, obligándola a aumentar su velocidad
y liberarse con un rápido movimiento para contraatacar, logrando que Yoyeran esquive por poco mientras su uniforme se rasga, despertando su enojo, tras lo cual Borkova inicia una ráfaga de ataques que Yoyeran esquiva con total calma, como si todo fuera un simple juego, hasta que se cansa de evadir y se impulsa hacia arriba descargando un golpe brutal con su espada de práctica, el cual Borkova bloquea con los brazos, pero aún así le rompe los huesos sin darle tregua. Yoyeran continúa atacando y con un solo puñetazo la lanza contra las rejas, dejándola fuera de combate, obligando al juez a declarar el final del enfrentamiento, momento en el que Yoyeran se burla de su rival, diciendo que actuó muy confiada antes de pelear pero resultó ser débil y que fue demasiado fácil, marchándose. Luego con desprecio afirma que pensó que en esta escuela estaría la élite del mundo y solo encontró perdedores, mientras el supervisor de Borkova entra alarmado junto a una enfermera, dejando al público conmocionado por el poder mostrado por Yoyeran al ver cómo jugó con su oponente sin recibir ningún rasguño, llegando incluso a murmurar que Borkova es débil pese a ser de Ril, palabras que ella alcanza a escuchar mientras intenta incorporarse, asegurando que aún puede continuar, aunque su supervisor al ver su estado solo la felicita por su esfuerzo y le pide que descanse, recordándole que una derrota también puede volver fuerte a una persona. El supervisor estaba tan concentrado dándole ánimos que la enfermera le avisó que Sofía se estaba yendo. Enojada, imbuye su poder en la navaja que le arrebató su supervisor y ataca a Yoyeran por la espalda, siendo el ataque percibido por el prota, quien interviene desviándolo para evitar que sea letal. El público queda completamente aterrado al presenciar un ataque tan cobarde, viendo cómo ambas salen volando por los aires y caen al suelo, mientras Yoyeran apenas presenta un corte en los costados, momento en que la rubia vuelve a lanzarse al ataque, aunque esta vez la situación cambia por completo, ya que Yoyeran esquiva con facilidad, la sujeta del cabello y comienza a golpearla sin detenerse, provocando horror entre los espectadores al ver cómo la castiga sin darle oportunidad de reaccionar, hasta que finalmente la arroja contra el suelo y al sacar la navaja, su cuerpo se envuelve en una energía roja mientras anuncia furiosa que le hará pagar por lo que intentó hacerle, pero es detenida de inmediato por el supervisor de la rubia, quien le grita que se detenga. Yoyeran, fuera de control, también responde elevando la voz y exigiendo que la suelte, causando que Wei Yuan intervenga, anunciando la suspensión de los entrenamientos y ordenando a los magos que levanten una barrera mágica que encierre a ambas, dentro de la cual Yoyeran reclama por qué la sujeta si fue la rubia quien intentó atacarla de forma cobarde, recibiendo como respuesta un duro cuestionamiento sobre si acaso pretendía eliminar a Sofía, señalándole que era más habilidosa y que pudo haberla dejado inconsciente, mientras Yoyeran, completamente ofuscada, responde que Sofía intentó matarla, que están diciendo disparates y que deberían educarla mejor. En ese momento ingresa Wei Yuan pidiendo calma e intentando brindar primeros auxilios a Yoyeran, pero ella se encuentra demasiado enfurecida para cooperar, y cuando Wei Yuan se le acerca le advierte que si convierte esto en un problema mayor no podrá ayudarla y que incluso podría afectar a toda la familia Yo, insinuando que todo sería culpa suya, palabras que Yoyeran percibe cargadas de males intenciones, dejándola frustrada e impotente al no poder hacer nada, hasta que de pronto el prota atraviesa la barrera como si no existiera y aparece frente a ellos exigiendo que deje de acorralar a una niña herida y que hablen afuera, sorprendiendo tanto a Wei Yuan como a los presentes, dando paso a un cambio de escena hacia una sala de reuniones donde Wei Yuan les ofrece té mientras observa con atención al prota, recordando cómo atravesó la barrera sin el menor esfuerzo y deduciendo que debe tratarse de un ranker de altísimo nivel, aunque jamás ha oído hablar de él, y decide que deberá investigarlo, tras lo cual se disculpa por la situación afirmando que es un alivio que ninguna de las dos haya resultado gravemente herida y que no ve necesario prolongar el conflicto, momento en el que el hombre corpulento se presenta como Mikhailov, disculpándose por el comportamiento de Sofía Borkova, explicando que actuó impulsada por no saber controlar sus emociones, pero el prota no acepta esas disculpas, lo que provoca que Mikhailov estalle de ira y le reclame si acaso no sabe quiénes son. Sin embargo, el prota se mantiene sereno y le pregunta con frialdad si es así como la gente de su bando suele disculparse, enfureciendo aún más a Mikhailov, quien le exige saber si pretende que traiga a Sofía gravemente herida para obligarla a disculparse en persona.
A lo que el prota responde que sí, remarcando que todo ocurrió por su falta de habilidad al permitir que le arrebataran la navaja, palabras que desatan la furia del grandulón, quien libera su aura y lo sujeta violentamente de la camisa, preguntándole si acaso quiere convertirse en enemigo de Rel, pero de pronto Mikhailov queda paralizado en completo shock al darse cuenta de que el prota ya le ha quitado la navaja sin que siquiera lo percibiera, preguntándose cómo fue posible si tenía todo su ki al máximo, y antes de que pueda reaccionar el prota aparece detrás de él con un movimiento instantáneo, advirtiéndole con voz helada que evite los callejones vacíos, provocando que un frío absoluto recorra el cuerpo de Mikhailov, quien queda aterrado, incapaz de respirar, sintiendo que en cualquier instante podría ser eliminado, como si su mente se hubiera desconectado por completo, escena que también deja profundamente impactada a Wei Yuan. Al salir de la oficina, Yoyeran se muestra abatida por lo ocurrido y le pregunta al prota si también cree que todo fue su culpa, a lo que él responde con firmeza que no, asegurándole que actuó bien y añadiendo que la próxima vez debería eliminarla en un lugar donde no hay espectadores, palabras que transforman por completo el ánimo de Yoyeran, quien sonríe desafiante y le dice que recuerde lo que acaba de decir porque luego no acepta arrepentimientos. Mientras caminan juntos, Wei Yuan aparece detrás de ellos pidiendo hablar, dirigiéndose directamente a Yoyeran para preguntarle si le gustaría convertirse en la representante de primer año de la Escuela Dragón Azul, ofreciéndole a cambio una beca completa, artefactos especiales y exposición constante en los medios. Pero el prota interviene de inmediato preguntándole si realmente está seguro de que tiene la autoridad para decidir algo así, a lo que Wei Yuan responde con una sonrisa tranquila que no se preocupe, ya que es amigo cercano del vicedirector Ma Nanhong, nombre que provoca un cambio inmediato en la expresión del prota, haciéndonos saber que tanto Wei Yuan como Na Manhong no son simples superhumanos, sino humanos demoníacos, seres que a diferencia de los superhumanos bendecidos, aceptaron el vacío, alimentándose de rabia ciega, intención asesina hacia los humanos, lujuria y otros impulsos corruptos, responsables de que el mundo enfrentará una gran calamidad en el pasado y de que el prota perdiera algo sumamente preciado por culpa de esos demonios, razón por la cual desde que Wei Yuan apareció, el prota se ha imaginado eliminándolo varias veces, conteniéndose únicamente porque sabe que debe hacerlo más adelante, respondiendo con frialdad que quien debe decidir es Yoyeran, ya que él solo actúa como su guardián. Wei Yuan se acerca entonces con una amabilidad claramente falsa, insistiendo con una sonrisa calculada para que acepte el puesto, pero Yoyeran le responde con un rotundo no, dejando a Wei Yuan desconcertado mientras le pregunta la razón, a lo que ella responde sin rodeos que no le interesa nada de eso y que solo vino a la entrevista porque estaba aburrida en casa y quería pelear, palabras que hacen que el ambiente se vuelva tenso, aunque Wei Yuan como humano demoníaco no estaba dispuesto a dejar las cosas así, girando la mirada hacia la ventana y pidiéndole que observe afuera, donde se puede ver a numerosos periodistas reunidos, explicándole que han venido específicamente por el incidente de hoy y que lo que él diga definirá cómo será su vida en guarida, preguntándole con un tono amenazante si acaso lo entiende, pero Yoyeran responde con total indiferencia que no le importa y se marcha sin mirar atrás, dejando a Wei Yuan inmóvil con una expresión sombría y cargada de malas intenciones, murmurando que espera que no se arrepienta de su decisión. Al salir, Yoyeran es inmediatamente rodeada por los reporteros, quienes intentan entrevistarla por el incidente ocurrido, comentando que su desempeño en el entrenamiento ya se ha vuelto viral en todo Corea. Y la multitud de reporteros terminó por abrumar a Yoyeran, quien apenas respondió con indiferencia antes de abrirse paso entre ellos y marcharse sin dar mayores explicaciones. Cambiando de escena al dormitorio dentro de guarida, Yogaeul se muestra emocionada al descubrir que el lugar donde se quedarán es enorme y mucho más lujoso de lo que imaginaba. Mientras Yeol permanece concentrada cuidando el huevo azul, el prota se acerca y le pregunta por qué le está echando agua, a lo que ella responde con naturalidad que es porque los dragones azules les agrada la humedad. Luego le comenta si ya sabe que toda guarida ha estado hablando de Yoyeran, pues la entrevista de hace unos días provocó una gran polémica. El prota activa su reloj inteligente y escucha las declaraciones de Yoyeran, quien afirmó que no veía nada de malo en lo que dijo y que para ella
aquello era algo completamente natural. La rubia se muestra confundida ante esas palabras y al notar su reacción, Yoya-Eran comienza a provocarla con intención de enseñarle a qué se refería, pero la rubia, al intuir que se trata de algo indebido, se niega de inmediato. A la mañana siguiente, la rubia corre apresurada a despertar a Yoya-Eran y al bajar las escaleras todas se detienen al ver que el huevo azul está rodeada de expectación. Yu-Bun comenta emocionada que Jeol está a punto de nacer. El cascarón comienza a gritarse lentamente y mientras el resto observa con ilusión, el prota permanece en silencio recordando que no siempre presenció nacimientos tan hermosos. En su memoria reaparece la imagen de una mujer suplicando ayuda por su bebé, pero ya era demasiado tarde, pues había llegado al mundo sin vida. Aquella tragedia marcó tanto su corazón que juró no volver a aferrarse a esos momentos. Sin embargo, el presente rompe sus pensamientos cuando finalmente la pequeña y tierna dragón azul emerge del huevo, provocando la alegría de todos. Yoya-Eran es la primera en inclinarse para cuidarla, y al notar la mirada del prota le pregunta si quiere cargarla, pero la rubia aparece de inmediato ofreciéndose ella misma, abrazando a la bebé con ternura, hasta que al sentir la mirada de Yoya-Eran se acerca y se la entrega. La pelirroja queda encantada observando a la pequeña dragona y con una sonrisa traviesa intenta gastarle una broma al prota pidiéndole que también la cargue, incluso simulando lanzársela para ver su expresión de desesperación, aunque él activa su habilidad y aparece detrás de ella en un instante, atrapando con precisión a la bebé antes de que ocurra cualquier accidente con la dragona en sus brazos. Yu-Bun le pide que le acaricie y aunque él nunca ha sido una persona especialmente afectuosa, lo hace con torpeza y nerviosismo, creando una escena cálida y completamente distinta a las tragedias de su vida anteriores, momento que queda inmortalizado en una fotografía. Minutos después, Yu-Bun comienza a enseñarle a la pequeña a adoptar forma humana a través del flujo de magia que comparten. El prota observa con asombro y ella le pide que se acerque para ayudar en caso de que algo salga mal durante la transformación. Él acepta y la cercanía provoca que Yu-Bun se sonroja levemente mientras ambos inician el traspaso de energía hacia la bebé dragona. Unos días después, Yu-Bun queda completamente exhausta y se recuesta en el sofá, visiblemente debilitada por el constante uso de energía para cuidar y entrenar a la pequeña. Al verla en ese estado, el prota la toma en brazos sin decir una palabra, gesto que provoca que ella se sonroje levemente mientras es llevada hasta su habitación para que pueda descansar con tranquilidad. Al salir, es el primero en presenciar el momento en que Yeol logra adaptar su forma humana por completo, escena que lo deja inmóvil por un instante, pues inevitablemente despierta recuerdos de transformaciones pasadas que no terminaron de manera tan esperanzadora. Al día siguiente nos dirigimos a la comisaría, donde reina un ambiente festivo tras la captura de varios humanos demoníacos. El jefe, orgulloso del resultado, invita a todos a comer para celebrar, pero el prota anuncia que se retirará temprano, provocando la decepción de sus compañeros, quienes bromean preguntándole si siempre están tan ocupados porque tiene novia. Él niega con calma y se marcha sin dar más explicaciones. Se revela entonces que quien asiste diariamente al trabajo no es él, sino su sombra, una habilidad que alguna vez perteneció al gran duque del mundo demoníaco y que utilizaba para ejercer influencia sobre territorios lejanos. Tras eliminarlo, ese poder pasó a manos del prota. La sombra aparece frente a él, adoptando la forma de un avatar femenino, y se sorprende al ver a la pequeña Yeol, ofreciéndose a cuidarla. Sin embargo, la niña lo observa con evidente desconfianza. El prota rechaza la oferta con serenidad, explicando que no es necesario, que Yeol ya puede caminar por sí sola y que hoy la cuidará personalmente, ya que Yu-Bun está descansando y las otras dos aún no están preparadas. La sombra comprende la situación, pero antes de retirarse, el prota le pide que sea sincera y le diga qué le ocurre, recordándole que sus recuerdos y emociones siempre terminan transmitiéndose hacia él. Tras un breve silencio, la sombra admite que no es exactamente una queja, pero sí una confusión que comienza a inquietarla. Explica que todos aquellos que la poseyeran en el pasado jamás desearon una vida tranquila como la actual. Siempre la utilizaron para eliminar personas o para extender su influencia en territorios lejanos. Sin embargo, ahora solo vive una rutina cotidiana, algo que le resulta difícil de comprender.
El prota le responde con calma que es normal que piense así, porque a pesar de su naturaleza sigue siendo un ser sensible. Añade que en un futuro cercano habrá algo que deberá hacerse y hasta entonces debe continuar con su papel habitual, incluso aprovechar para aceptar aquellas bebidas a las que sus compañeros le invitaron, ya que pronto podría no volver a verlos. La sombra guarda silencio al recordar a quienes trabajaban junto a ella, asimila la orden y finalmente se marcha, mientras el prota la observa con una expresión indescifrable. En ese momento escucha a una niña agradecer a su madre por haberle comprado un peluche. El prota, al presenciar la escena, abre el vacío y extrae un pequeño muñeco que entrega a Yeol, quien lo recibe con una sonrisa radiante. La pequeña Feli se acerca y apoya su frente contra la de él, gesto que lo toma por sorpresa y le hace preguntarse si para ella la transferencia de maná es una forma de mostrar afecto. Ese simple contacto despierta en su interior recuerdos de aquello que perdió, de los días en que enfrentaba solo el desastre del mundo, cargando con todo sin nadie a su lado. Horas más tarde, la rubia aparece animada y sin previo aviso apoya su frente contra la de pequeña dragona, explicándole al prota que ese gesto se usa cuando alguien quiere expresar afecto. Él queda sorprendido al descubrir algo tan simple que desconocía. Entonces nota que ella esconde algo detrás de la espalda y le pregunta qué es. Con entusiasmo saca una guitarra y anuncia que la compró para compartir su arte. Sin embargo, al verla tan ilusionada, un frío recorre el cuerpo del prota, al recordar que en una de sus vidas anteriores, esa misma pasión desmedida por dar siempre lo mejor de sí, terminó consumiéndola, llevándola a la depresión y la ruina, hasta dejar en su rostro una mirada vacía, como si estuviera muerta en vida. Por eso, con tono serio le pide que no se esfuerce demasiado. Ella confundida le pregunta por qué, asegurando que desea darlo todo, pero él insiste una vez más que no cruce ese límite. Cambiando de tema, pregunta si Yubun ya despertó. La rubia responde que sigue dormida y aún tiene algo de fiebre. El prota siente comprendido que el agotamiento por la transferencia de maná fue excesivo. Luego pregunta por Yoyairan y ella le comenta que está completamente concentrada viendo dramas encerrada en su habitación, algo que nunca antes había visto en ella. Él considera que eso no es malo, al menos así no causará problemas. Pero al llegar al departamento, el prota percibe algo inusual en el ambiente. Su expresión se vuelve seria de inmediato y sin perder tiempo le pide a Yogaul que lleve a Yeol a su habitación rápidamente y que no salgan bajo ninguna circunstancia. Geul comprende la gravedad en el tono del prota y se lleva a Yeol inmediato. Él, sin perder tiempo, entra en la habitación de Yubun y encuentra a varios guerreros rodeando la cama. Uno de ellos, visiblemente enfurecido, le exige saber si fue él quien le hizo algo a la dragona verde. Se revela entonces la existencia de los guardianes. En el pasado, los dragones utilizaban la magia de subyugación para colocar una especie de correa mágica sobre monstruos y humanos útiles, convirtiéndoles en caballeros y esclavos encargados de proteger sus guaridas. Entre ellos destacaban unos pocos guardianes con habilidades sobresalientes, destinados además a servir como guardaespaldas de las crías cuando salían al exterior. De vuelta al presente, el prota percibe que han usado magia de sueño sobre Yubun, no con intención letal, pero sí para inmovilizarla. El guardián continúa gritándole, exigiendo una respuesta inmediata, pero el prota imperturbable le pregunta si al entrar en la casa de otro no debería presentarse primero. Aquella calma solo incrementa la ira del guerrero, quien lo reprende por no comprender su posición y declara que el derecho a hacer preguntas pertenece únicamente al más fuerte, lo que implica que solo él puede interrogar, no un humano insignificante. Acto seguido, activa una barrera de alto nivel para aislar el sonido del exterior, movimiento que el prota detecta al instante. El guardián vuelve a exigir explicaciones y finalmente recibe una respuesta clara. La dragona azul ha nacido y la dragona verde agotó su energía ayudándola a adoptar forma humana, razón por la que ahora está en cama. El guerrero entonces pregunta quién es él para involucrarse y el prota responde con serenidad que también es su guardián.
Los demás lo observan con desconfianza y le cuestionan si entiende a qué clase de ser intenta proteger. Sin alterar su tono, el prota formula su propia pregunta: ¿cómo lograron llegar tan rápido? Si según lo que sabía, todos ellos habían sido dispersados en una dimensión lejana. Esa afirmación enciende las alarmas entre los guardianes. Perciben que sabe demasiado, que podría convertirse en una amenaza futura, y sin más advertencias, el líder se lanza a atacarlo con clara intención de eliminarlo. Pero incluso utilizando todo su poder, los guardianes no eran rival para él. El prota estaba demasiado chetado, sin siquiera esforzarse, detuvo el ataque del primero y con un solo golpe preciso lo dejó fuera de combate. Al ver caer a su compañero, los otros guerreros se prepararon para lanzarse contra él. Sin embargo, uno de ellos, más analítico, intentó detenerlos, advirtiendo que aquel humano no era normal y que su poder era demasiado grande, pero ya era demasiado tarde. Para el prota, aquello no fue más que un juego de niños. En cuestión de segundos neutralizó a todos. Los cuerpos de los guerreros quedaron en el suelo, incapaces de continuar la pelea. Solo uno permanecía consciente, precisamente el que había dudado desde el principio. Mientras observaba la escena, pensaba que sus sospechas eran correctas. Desde el inicio sintió que algo no encajaba. ¿Cómo podía un simple humano conocer la existencia de los guardianes? Y además cuidar a las dragonas. La conclusión era evidente para él. Aquel hombre era un ser trascendente, alguien con quien no se debería interferir. El prota disipó entonces la oscura aura que lo rodeaba y con calma comentó que ya les había dicho que primero debían hablar antes de atacar. El guardián lo miró con miedo y preguntó con voz tensa si acaso este mundo está bajo su dominio, pero el prota ignoró la pregunta y fue directo al punto. Exigió saber cómo habían sobrevivido y cómo lograron llegar hasta aquí, pues según lo que sabía todos debían haber quedado atrapados en otra dimensión. Aquello solo podía significar que algo había ocurrido allí. El guardián, todavía nervioso, explicó que su señor, el dragón verde, abrió una dimensión que conectaba el nido con este mundo. Sin embargo, por alguna razón desconocida, el espacio dimensional comenzó a torcerse violentamente, expulsándolos más allá de los límites de la dimensión. Aunque no entendía del todo lo sucedido, recordó algo que su señor había mencionado alguna vez: la existencia de algo llamado horizonte de la providencia, un fenómeno capaz de distorsionar las dimensiones cercanas. Al escuchar aquello, el prota frunció el ceño. En todas sus regresiones anteriores jamás había oído hablar de una torsión dimensional, ni de ese supuesto horizonte de la providencia. Eran conceptos completamente nuevos para él, y esta regresión ya se estaba desviando demasiado de lo que recordaba. Era la primera vez que los guardianes de un dragón llegaban hasta él. Con una expresión seria volvió a mirar al guardián y le preguntó directamente: ¿estás diciendo que el horizonte de la providencia fue lo que los ayudó a llegar hasta aquí? El guardián responde que, para ser más precisos, no fue solo el horizonte de la providencia lo que los ayudó, sino una voluntad que existía más allá de él. Explica que durante el caos dimensional sintió como si una presencia desconocida los estuviera guiando. Esa voluntad parecía indicarles el camino correcto, llevándolos a reunirse con otros guardianes dispersos y finalmente conduciéndolos hasta el lugar donde se encontraban las crías de los señores dragón. El prota, para comprobar si aquellas palabras eran ciertas, lo sujeta y activa su habilidad Ojos de las Escamas del Equilibrio S, una de las 3 autoridades que obtuvo del Gran Duque. Con ese poder puede distinguir el bien del mal, la verdad de la mentira e incluso percibir las intenciones ocultas y los sentimientos de una persona. Tras examinarlo, llega a una conclusión clara: el guardián está diciendo la verdad. Aquello lo inquieta profundamente. En sus incontables regresiones siempre se había asegurado de eliminar cualquier amenaza que pudiera poner en peligro al mundo. Había inspeccionado y revisado las dimensiones una y otra vez para evitar anomalías. Entonces, ¿por qué estaba apareciendo
otra variable desconocida? El guardián lo saca de sus pensamientos al añadir un detalle más sobre aquella voluntad más allá del horizonte. Según él, la sensación que transmitía no era tranquila, parecía insatisfecha, casi como si estuviera maldiciendo algo. Además mencionó que quizás esa presencia lo había detectado porque su núcleo fue creado con el poder del dragón verde. Al escuchar eso, el prota destruye rápidamente la armadura del guardián y encuentra algo inusual en su interior. En ese instante se activa otra de sus autoridades, el gran reloj. La habilidad comienza a analizar el flujo del tiempo alrededor del objeto, detectando una distorsión en la corriente temporal. La autoridad del gran reloj declara que existe un flujo temporal torcido y comienza a buscar elementos que representen hostilidad hacia el prota. Luego emite un mensaje aún más alarmante. Siente un rechazo intenso hacia entidades que se han desviado de la línea temporal original del mundo. Desde ese momento designará como enemigos a todos los elementos que hayan aparecido desde fuera de esta línea temporal o que posean líneas temporales propias, investigándolos de manera exhaustiva. El prota queda sorprendido. La autoridad del reloj siempre había permanecido inactiva, salvo cuando él retrocedía el tiempo en sus regresiones. Sin embargo, ahora estaba interviniendo por sí sola. Aún así, no podía hacer nada en este momento más que observar y esperar, dejando ese asunto temporal a un lado por ahora. El prota vuelve su atención hacia los guardianes y les pregunta qué planean hacer a partir de ahora. Les explica que él ya está cuidando a las dragonas, por lo que realmente no hay nada de que ellos puedan hacer aquí. Los guardianes incrédulos le preguntan si realmente piensa dejarlos marchar. El prota responde que sí, siempre y cuando no causen problemas. Ante esa respuesta, la mayoría acepta irse. Sin embargo, uno de ellos permanece inmóvil. Declara que no puede marcharse porque es el guardián de la historia y la causalidad. El prota lo golpea de inmediato, haciéndolo caer al suelo. Luego lo pisa con firmeza y con voz fría le pregunta si realmente no piensa irse. El guardián responde que no. El prota aumenta la presión bajo su pie y vuelve a preguntar. La respuesta vuelve a ser la misma: no. Los otros guardianes intervienen entonces, diciendo que no importa cuántas veces se lo pregunte, siempre responderá lo mismo. Explican que ese hombre es increíblemente terco, alguien demasiado torpe para aprovechar la libertad incluso cuando se lo ofrecen. Tras escuchar esas palabras, el prota libera parte de su poder. Una presión aplastante llena la habitación. Entonces declara que es apto para convertirse en un verdadero guardián. En un movimiento veloz, elimina a los guardianes que habían decidido marcharse. De forma irónica, el que todos consideraban torpe termina salvándose 2 veces de las manos del prota. El guardián superviviente observa los cuerpos de sus compañeros y queda completamente desconcertado. Pregunta si todo aquello había sido solo una prueba. El prota simplemente responde que pensó que aquel hombre podría resultarle útil. Luego le pregunta por qué desea proteger con tanta determinación a la dragona verde. El guardián responde que aún no ha perdido su lealtad hacia los dragones verdes. El prota entonces le explica que en este momento la dragona verde se encuentra bajo su protección y qué podría hacer realmente para protegerla. Tras reflexionar un momento, el prota parece tener una idea. Decide llevarlo con las dragonas y presentarlo oficialmente como el nuevo empleado de la casa. De esa manera, el antiguo guardián terminaría protegiendo a su señora, aunque ahora lo haría bajo las órdenes del propio prota.